tal, amigos de la Fe de Jesús Interactiva? Yo soy César Sánchez y el tema de hoy es el siguiente. En casi cada historia, novela, libro, película o episodio de la vida cotidiana, vemos de manera natural una antítesis que pareciera englobar y explicar prácticamente todo lo que sucede en nuestro mundo. Me refiero a los buenos y a los malos. La visión que tenemos de nuestro mundo no sería real ni completa si no se percibiera en ella una auténtica lucha entre el bien y el mal. Aparentemente esta lucha traspasa los límites de los tiempos conocidos por la raza humana y de lo real, ya que escapa de la comprobación científica. ¿Hasta dónde es el alcance de esta antítesis? ¿Será solo ciencia ficción o más real de lo que pensamos? En tal caso, ¿qué efectos puede tener sobre nosotros? Y en última instancia, ¿será posible escoger un lugar en esta milenaria guerra? Bueno, sin querer parecer Jaime Maussan, por un momento me sentí como él, como algunos más. En realidad la Biblia explica que efectivamente esta lucha es real. El bueno se llama Dios, Jehová, y el malo se llama Satanás. Vamos a ver un poco de lo que la Biblia dice de esta antítesis. La Biblia solo esperó 3 capítulos para hablar de esta lucha entre el bien y el mal. En Génesis, el capítulo 3, podemos ver una de las historias más relatadas por la humanidad. El momento cuando Adán y Eva son engañados por Satanás toma la forma, o mejor dicho, utiliza una serpiente para hablar a través de ella y poder engañar a Eva. Esto es curioso porque hoy en día en la mayoría de las caricaturas los animales hablan, lo cual no es normal y justamente subraya uno de los elementos más poderosos del espiritismo moderno, el hecho de que Satanás utiliza mediums para poder hablar a través de las cosas o de las personas. En el capítulo 4 del libro de Génesis también miramos cómo Caín se ensañó contra su hermano y lo mató. Y primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 12, dice que Caín le pertenecía al maligno. Creo que cualquier persona que levanta la mano contra su hermano, es decir, que lo mata, debe tener alguna especie de posesión demoníaca o algo así. No es natural que el ser humano mate a los demás. En palabras sencillas, desde el inicio de la Biblia podemos ver los dos bandos. El bando de Cristo, el bando de Satanás. A partir de ese momento, vemos cómo en la Biblia Satanás utiliza a sus agentes humanos para destruir al pueblo de Dios. Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y por supuesto, la propuesta de vida de él es diametralmente opuesta a la de Dios. Por ello, el conflicto. La pregunta es, ¿por qué hubo una mayor manifestación demoníaca en el Nuevo Testamento que en el Antiguo? La respuesta es muy sencilla. Donde Cristo está trabajando, Satanás va a llegar a ser su lucha. Nadie de nosotros, aunque lo quiera, puede vivir en un terreno neutral. Y para ser más específicos con esto, hay muchos cristianos que actualmente están utilizando cosas que han sido creadas por el enemigo de Cristo para engañar, desvirtuar el mensaje de Dios. Música, películas, reality shows, una cantidad inmensa de cosas que se supone están siendo destinadas para los hijos de Satanás, están siendo consumidas hoy en día por los cristianos, dando a entender como que pues no pasa nada, es normal, una indiferencia total ante dicho conflicto. Y eso es muy preocupante por la siguiente razón. Tú no puedes ser cristiano y tener cosas de Satanás en tu casa. Si estás en el bando de Cristo, tienes que tener solamente aquello que le agrada a Cristo. Porque de lo contrario, en tu mente crees que estás en el bando de Dios, pero posiblemente estás en las garras de Satanás. Déjame te cuento una historia para ilustrar brevemente esto. Hace algunos años, en una universidad cristiana, llegó un predicador a una semana de evangelismo y mientras estaba transcurriendo las conferencias, un joven se endemonió, se le metió un demonio y pareciera curioso, pero no era la primera vez que sucedía. Y de alguna forma los pastores que estaban encargados de dicha situación pues sabían qué hacer y acudieron al evento y oraron por aquel joven, pero lo curioso fue que pues el enemigo, el demonio, no cedía y llamaron a más pastores de ahí de la universidad y oraron. Se hizo un grupo grande de pastores orando por este joven y el enemigo
permanecía dentro de este muchacho. Entonces se preocuparon y llamaron a pastores de ese estado para convocarlos y orar por aquel muchacho, porque ese demonio parecía ser muy fuerte y no salía. Así que se reunieron todo ese grupo de pastores de ese estado, oraron por aquel muchacho y el demonio seguía ahí, seguía aparentemente burlándose de ellos. Para no hacer larga la historia, llegó un momento en que tuvieron que llamar a los pastores más representativos de todo el país para que pudiesen orar por ese muchacho y pudiese descansar de ese tormento que tenía. Uno de los pastores más veteranos dijo: ¿ustedes ya revisaron el cuarto de este joven? La mayoría de los pastores dijo: no, solamente hemos estado orando porque pues a eso vinimos. Vamos a su cuarto, sospecho que hay algo ahí. Y entonces al llegar a su cuarto se encontraron con que había revistas pornográficas, asuntos satánicos, libros que no agradan a Dios, una serie de cosas que constituían umbrales para abrir la puerta al enemigo. Y cuando ellos tomaron todo ese material y lo quemaron, hicieron una oración y entonces el enemigo, el demonio, salió de aquel muchacho. Esta historia de alguna manera demuestra que si nosotros tenemos en nuestra casa cosas que reclaman la presencia del enemigo, pues él va a estar ahí. Pero si tú ahuyentas o sacas o quemas cualquier cosa que reclame la presencia del enemigo, él no tiene pretexto para estar en tu casa. ¿Qué debemos hacer mientras estamos en medio de este fiero conflicto? Posiblemente no haya una solución total, debido a que este conflicto va a terminar hasta que Cristo venga o hasta que tú y yo muramos. Sí hay algunas cosas que tenemos que hacer. La primera es escoger un bando. O eres de Cristo o eres de Satanás. Josué, en el capítulo 24, el versículo 15, le hizo un atento llamado al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a estar sirviendo a los dioses de nuestros padres? O sirven a Dios o sirven a Satanás. Yo en mi casa vamos a servir a Jehová. También el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, el capítulo 6, el versículo 12, nos aconseja que esa es la segunda cosa que tenemos que hacer, que debemos reconocer que esta es una lucha real entre el bien y el mal. No es una lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades. Número 3, el mismo apóstol Pablo, en el versículo siguiente, Efesios 6, versículo 13, nos aconseja que para poder vencer en esta lucha milenaria debemos colocarnos la armadura de Dios. Y si tú deseas ser un hijo de Cristo y deseas tener protección espiritual en tu hogar, arrepiéntete de tus pecados, acércate a Dios y libera cualquier cosa que hay en tu casa del enemigo, sácala, entrégate a Él y te aseguro que sentirás la presencia de Dios en tu vida como nunca antes. Que el Señor te pueda bendecir. Espero que este video haya sido de provecho para tu vida espiritual. Y si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia, no olvides comentar. Por favor, darle like y compártelo con tus amigos para que seamos más personas los que le digamos no a Satanás y sí a Jesús. Hasta luego, bye.